Néstor Iván Osuna es abogado, externadista, estudió en Salamanca, es doctorado, fue conjuez de la Corte Constitucional, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y es más cachaco que la changua. Ya veremos qué tanto nos lo demostrará. Desde hace unos meses, desde agosto de 2022, no le dicen Néstor, como mucha gente lo llama, ni Iván, como su familia lo menciona, sino ministro, porque el presidente Gustavo Petro tuvo a bien entregarle el encargo de liderar la cartera de justicia, con varios temas bien complejos, como la reforma penitenciaria, como lo que tiene que ver con la justicia, sometimiento de los actores de grupos armados ilegales, como un montón de proyectos de los cuales él nos va a hablar en un instante. Por eso es el invitado especial en esta oportunidad a las entrevistas del Espectador. Señor ministro, bienvenido al Espectador. Muchas gracias, aquí a disposición de todos ustedes. Ministro, decimos que tiene usted un montón de trabajo, se le hundieron algunos proyectos, de hecho, en la legislatura pasada, y lo vemos, sin embargo, muy contento. ¿Es por el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de Nicaragua, o es porque ya casi llega el 20 de julio y va a empezar a defender otra vez sus proyectos en el Congreso? Pues esas dos cosas influyen, pero también porque la labor es fascinante, porque yo creo que hemos adelantado tareas importantes, porque ya se comienza a notar el cambio en materia de justicia, en materia penitenciaria, a pesar de las vicisitudes que tuvo ese proyecto de ley, pero logramos la aprobación de otros, y porque la función de ministro es una función que permite una proximidad como ninguna otra con sectores de la población que yo nunca antes había, con los que nunca antes había tenido contacto y en los que uno entiende el sentido de la función pública. ¿Y qué se siente ya cuando lleva casi un año usted en el cargo y mira un poco para atrás lo que se ha hecho, lo que de pronto no salió y todo ese montón de cosas que quedan pendientes? Pues le diría, lo primero que uno siente es la evidencia de que hacer los cambios es mucho más difícil de lo que habíamos pensado. Hay barreras institucionales, hay barreras políticas, hay barreras culturales, pero que ahí poco a poco se van moviendo y que eso hace aún más interesante promover estas políticas de cambio. Si me pusieran en el primer día diría no perdería un solo minuto en avanzar y he podido tal vez ir más rápido, pero pues también yo creo que lo que se ha avanzado es importante, que hay un primer momento, digamos, de retomar lo que hay para ver qué cosas se deben mantener, qué cosas se deben cambiar, en este caso muchas para cambiar, y que ya podemos meter más a fondo el acelerador sin titubeos. Hay un montón de temas que pasan por su cartera y que afectan de verdad a la gente, que es lo increíble, afectan de manera directa a la ciudadanía. ¿Me permite que empecemos a hablar del tema penitenciario, eso que ustedes llaman de la humanización del tema penitenciario y carcelario? Ya está listo el borrador, ¿no? Está listo el borrador, pero también logramos que se aprobara y el presidente sancionó una ley que va en el mismo camino, es como la cuota inicial de todo ese proyecto de humanización, que es la ley de utilidad pública que le permite a mujeres, cabeza de familia, que hayan sido condenadas por delitos que cometieron estando en situación de marginalidad económica y que o sean relacionados con tráfico de drogas o que tengan penas menores de 8 años, les permite no pagar la pena en la cárcel, sino cumpliendo labores de utilidad pública. La ley dispone que por cada 5 horas de trabajo de utilidad pública se redime una semana de pena. Ya estamos haciendo convenios con entidades de utilidad pública, pueden ser del sector privado, del sector público, para que vayan recibiendo estas mujeres que irán saliendo de la cárcel a prestar esas labores de utilidad pública. Tenemos un importante llamado a la sociedad para que, además de esas labores de utilidad pública, las incorporen, que les den trabajo remunerado. Las labores de utilidad pública son 5 horas por semana. De pronto, si la persona quiere hacer un poco más, puede hacer 10 horas a la semana, pero aspiramos a que sean 5. Pero el resto del tiempo, pues que tenga un trabajo remunerado, que pueda acceder al estudio, en fin, que pueda volverse a encontrar con su familia y con la sociedad. Esa es la cuota inicial del otro proyecto en el cual efectivamente insistiremos a partir de la próxima semana, que lo que tiene es una fuerte apuesta por la resocialización dentro de las cárceles, por la racionalización de ese castigo duro y cruel que es el encarcelamiento, para que le sirva a la sociedad realmente. Las cárceles son una cosa muy costosa, cara,
lo pagamos con nuestros impuestos y no ha brindado lo que la sociedad tiene derecho a obtener de las cárceles, que es que no haya reincidencia, que haya resocialización y que haya espacios que le permitan sentir seguridad. La mayor parte de los colombianos sentimos que las cárceles son universidades del delito, que quienes han estado en una cárcel es una persona indeseable. ¿Sí? Las cárceles no están sirviendo y nos cuestan carísimo. ¿Cierto? Eso es todo lo que queremos cambiar con ese proyecto de humanización. Pero mire un momento, en ese proyecto que usted nos está mencionando, incluye algunos temas que, estando la gente completamente de acuerdo con la generalidad, con el objetivo general, hay algunos temas particulares que pueden llamar a cierta controversia, por lo menos a reflexión. Es cierto que está incluida la posibilidad de que se elimine, por ejemplo, la circunstancia de agravación punitiva cuando se trate de asesinatos en los que la víctima sea un menor, niño, niña o adolescente. No, no es así. Lo que ocurre es que ahí lo que queremos es, digamos, coordinar la legislación que tiene aspectos contradictorios, porque se alcanzó a expedir una legislación cuando estuvo vigente la pena de prisión perpetua. Al ser declarado eso, entonces quedó una parte de eso, en una parte como agravante de una manera, en una parte como agravante de otra, pues queremos unificarlo. Y para unificarlo lo que hacemos es derogar el uno y dejar el otro. Pero no es eliminarlo, sino coordinar eso en virtud de que el régimen de cadena perpetua fue declarado inconstitucional. Una pequeña aclaración, ¿no? Porque por ahí sí, pues, por eso es bueno preguntarle al que sabe, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con la pena máxima en Colombia? ¿Está incluido ese tema de una reforma penal dentro del proyecto que ustedes presentaron en relación específica con la pena máxima en Colombia? Sí. ¿Cómo quedaría? En la actualidad, la legislación dispone que cuando una persona es condenada por varios delitos, concursos de delitos, la pena puede llegar hasta 60 años y proponemos una leve disminución a 50. Y cuando es por un solo delito, proponemos que queden 40. Siguen siendo penas muy largas. Los estudios de todo este año y los foros y los debates en los que hemos participado nos han llevado a la persuasión de que las penas de cárcel pueden ser útiles a esos efectos de resocializar, pero cuando son más cortas. Que las penas tan largas no resocializan, porque una persona que entra a la cárcel, pues con la idea de que va a estar en la cárcel 50 años, de pronto con alguna rebaja que alcance por trabajo, 40, pues ¿qué le va a interesar estudiar una carrera o aprender un oficio si ya tiene la perspectiva de que va a pasar en la cárcel el resto de su vida? Que de aquí no salgo ya. De aquí no va a salir sino con los pies para adelante. Entonces, tener unas, digamos, el proyecto no incluye una rebaja general de penas, pero tener unas penas que no son tan altas las máximas. Y por otro lado, conjugar eso con que a medida que se superen exitosamente procesos de resocialización, eso es una palabra técnica que ¿qué quiere decir? Por ejemplo, obtener el título de bachiller, la persona que entró apenas con tercero o cuarto de primaria, o aprender un oficio y tener el título del SENA de que aprendió, no sé, plomería, pues que eso le permita obtener beneficios. No es rebaja de pena, sino salir los fines de semana más pronto que en el régimen actual, tener la posibilidad de pronto de domiciliaria más pronto. Eso incentiva que las personas quieran trabajar, quieran estudiar y se preparen para volver a la sociedad. El gran esfuerzo que tenemos que hacer, con ley o sin ley, también es que todas las personas que estén en la cárcel puedan trabajar. ¿En cuánto se estima la población carcelaria de Colombia hoy? Mire, voy a darle cifras redondeadas. Personas privadas de libertad actualmente en Colombia, la cifra es cercana a 200.000 personas. De esas 200.000 personas, hay alrededor de 100.000 en las cárceles del IMPEC, son 127 cárceles. Hay alrededor de 30.000 en cárceles municipales o estas estaciones de policía y centros transitorios de retención. Y hay 70.000 en domiciliario. Así está la cosa hoy. Ahora, para que salgan esas personas, para que una persona que está privada de la libertad tenga derecho a salir, por ejemplo, 72 horas, hoy, ¿qué porcentaje de la pena tiene que haber redimido y qué es lo que proponen ustedes al respecto? Depende de la condena que tenga y por el delito que haya sido condenado. Entonces, por ejemplo, si es por un delito de homicidio, pueda que me equivoque en alguna cifra, pero es una vez que ha cumplido el 60% de la pena.
si es por un delito que no sea homicidio, pero un delito de drogas, por ejemplo, cuando lleve el 50% de la pena. Y los otros, todo lo que podemos es bajarle un poquito, los que tenían esa ventaja al 60% que lo tengan al 40%, los que lo tenían al 40% que lo tengan al 30%, para que haya más ilusión de poder adquirir en un plazo más breve. Claro, siempre a condición de haber desarrollado actividades de trabajo de educación. No es cambiar los porcentajes porque sí, sino si usted en esta primera parte de su condena aprendió un oficio o trabajó dentro de la cárcel, entonces ya va a acceder a este beneficio de las 72 horas, no cuando llegue al 50% de la pena, sino cuando llegue al 35%, por ejemplo. Ministro, hay un montón de gente que está con los pelos de punta ahorita por lo que se dice en ese proyecto respecto a los temas que tienen que ver con la religión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que atacan a personas que son representativas de los cultos o que dañan enseres, muebles, cosas, lugares que tienen que ver con el culto o quienes interrumpen una actividad religiosa? ¿Todo eso cómo queda dentro de su proyecto? El proyecto que vamos a presentar es, digamos, el punto de partida, por supuesto, es el mismo que presentamos en febrero, pero con los cambios que se sugirieron en las ponencias para primer debate que alcanzaron a ser presentadas. Es decir, no es exactamente el de febrero, sino pensemos más bien el de abril, que es el de las ponencias. Consensuado, digamos. El que fue consensuado con los ponentes, tanto de Senado como de Cámara, consenso que además obedece a una cantidad de foros por fuera del Congreso impresionantes. Entonces ahí la propuesta que teníamos inicialmente de suprimir algunos delitos se suprime, no sé si me hago entender. Sí, chao, ya no Ahora, es delito. ¿qué pasa con la propuesta que nosotros teníamos de suprimir algunos delitos de atentados a bienes de la iglesia o de las iglesias o a personas en actividades de culto? Resulta que todos esos delitos, eso no es para descongestionar cárceles, ¿no? Esos delitos tienen pena de multa, no tienen pena privativa de libertad. Entonces, si yo hago un daño en un bien ajeno que no tiene referencia religiosa, estoy hoy en día con una pena que es mayor a esa específica. Pero en virtud de que eso suscitó, digamos, una molestia, digamos, había personas que sintieron que esa propuesta penal lastimaba el sentimiento religioso. Eso no es nuestro interés, lastimar ningún sentimiento, entonces no insistimos en eso y nos vamos a que lo que se diga en las ponencias o en las proposiciones al respecto. Y entonces, ¿delito o hay multa o no pasa nada con una persona que vaya y que interrumpa, por ejemplo, una ceremonia religiosa? Está contemplada en el Código Penal, pero con penas de multa. Con penas de multa. Sí. Y eso sí se quedará. Sí, no. Así va a seguir entonces. Pues en nuestra propuesta sí, así se quedará ya. Sí, nuestra propuesta inicial era suprimir esos delitos, pero digamos, no es un asunto en el que queramos llevar una controversia que pueda nublar los aspectos que son más importantes de esa ley. Entonces, pues, de acuerdo, no pasa nada. Dijo usted controversia y adivine de quién me acordé. De Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Ajá. Y adivine por qué me acordé hablando del tema penitenciario con usted. Por el tema aquel de la construcción de la cárcel Distrital 2 en Bogotá, sí, ¿no? En donde ella decía que pues lo que estaba era en manos del gobierno nacional, que el representante está acá sentado con nosotros, que liberara, que entregara un predio junto a la Picota para poder hacer la cárcel. ¿Eso en qué va? ¿Habrá cárcel o no va a haber? ¿Entregó usted el predio o no era ese el lío? Entonces, bien, para poner un poquito en contexto, la ley vigente establece que a cargo de la nación están las personas condenadas a pena de cárcel. Y a cargo de los entes territoriales, las personas que están detenidas sin haber sido condenadas. Bueno, pocos municipios tienen cárceles municipales, pero Bogotá tiene su cárcel distrital que funciona bien, pero que se quedó muy pequeña. Es una cárcel también en cifras redondeadas para 1.000 cupos y Bogotá tiene más de 5.000 personas detenidas preventivamente. Entonces, de tiempo atrás ha existido la inquietud de las administraciones de Bogotá por construir una cárcel distrital número 2, una segunda cárcel distrital. Bueno, es un asunto del distrito, pero la ley también permite que haya colaboración entre nación y distrito. En virtud de eso se habían adelantado unas conversaciones desde gobiernos anteriores para que la nación le donara, le transfiriera gratuitamente al distrito
un terreno que hay dentro del área, digamos, de la cárcel La Picota, terreno que aún está sin construir, es un terreno de 3,5 hectáreas más o menos, es decir, es una extensión considerable, y el distrito ahí construye su cárcel. Eso se ha venido adelantando, eso tiene que tener estudios técnicos, de factibilidad, todo eso se adelantó, cuando ya, y está ya. Pero en algún momento, por algunas declaraciones de la administración de Bogotá, hubo la duda de si el distrito quería que la nación no solamente entregara el lote, sino también construyera la cárcel. Y ahí fue cuando yo dije, no, nosotros no tenemos ni la competencia ni es prioritario para la nación en este momento hacer más cárceles en Bogotá. Nuestra prioridad está por otros lados. Nosotros en este momento estamos haciendo una cárcel muy grande en Riohacha, en Buenaventura tenemos un compromiso, en Sabana de San Ángel, en Magdalena, en fin, en otros lugares. Y otra cárcel en Bogotá, además no es necesaria para los condenados que hay en Bogotá. Entonces, veamos a ver ustedes qué es lo que quieren. Nos pusimos de acuerdo, la nación pone el lote, el distrito construye la cárcel. Y ya ahí se ha avanzado, ya tenemos un acuerdo, ya la nación pues convino en entregar ese lote, las 3, creo que es 3,7 exactamente hectáreas, ahí donde está La Picota, y la nación, y el distrito, ya no será esta alcaldía, sino la que sigue, pero ya supongo que quedará todo arreglado para que comience la construcción, hará ahí una segunda cárcel distrital. Entonces va adelante la cosa. Sí, va adelante, no se frena. Además Bogotá la necesita. Bogotá la necesita. Bogotá la necesita y la nación está dispuesta a ayudar. Pues en eso. En lo que tiene que ayudar, dice usted, claro. Pues entregarle 3,5 hectáreas. Es que imagínense, son temas que afectan a muchísima gente. Miremos un segundo tema, que afecta a millones de personas en Colombia, la ley de víctimas. ¿Está usted de cabeza con ese tema, en asocio, por supuesto, en alianza con la unidad para las víctimas, con la iniciativa, con la idea de que el 20 de julio radican? Yo no estoy muy seguro de que les alcance el tiempo, pero usted nos dirá, ¿por qué es importante hacer esa nueva ley de víctimas en Colombia? Porque la ley de víctimas vigente, que es buena, la ley del año 2011, digamos, es un poquito desactualizada. ¿En qué sentido? Vino el acuerdo de paz con las FARC, que tiene un sistema de reparación a las víctimas. Tenemos los informes de la Comisión de la Verdad, que proponen una forma de reparación y de atención a las víctimas. Entonces, esta ley, a pesar de que son 12 años que tiene, pues digamos que han pasado muchas cosas y ya, por ejemplo, en el acuerdo de paz está pensado un sistema integral de reparación y atención a las víctimas que es distinto al de esa ley. Apunta más a lo colectivo que a lo individual. Apunta más a reparaciones transformadoras que simplemente la indemnización. Por otra parte, está una sentencia de la Corte Constitucional de hace ya casi 20 años, del año 2004, en la que declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, sentencia que poco a poco, diría con algunos vaivenes, se ha venido cumpliendo, pero queremos que mediante esta reforma ya demos las bases para que pronto podamos superar ese estado de cosas inconstitucional. Entonces, todo eso, ese esfuerzo de actualización, de coordinación entre los distintos sistemas de reparación a las víctimas que hay hoy en día, se puede articular. Hemos recogido no solamente estos datos que le acabo de mencionar, sino el reclamo de muchísimas víctimas, que después de 13 años de estar ahí dicen lo bueno que ha tenido, lo regular, lo malo, lo feo que ha tenido esa ley, e intentaremos darle respuesta a ellas. No va a ser una ley regresiva, es decir, no vamos a retroceder en ninguno de los mecanismos de reparación que se establecieron allí, pero sí armonizar, racionalizar, modernizar todo eso. Va a ser una reforma puntual a algunos artículos de la ley 1448 del 2011, no va a ser un estatuto completamente nuevo. La justificación parece clara y como decíamos, pues son millones de personas las que están demandando esta reforma, esta ley en Colombia. ¿Sabe qué es lo que yo he fregado? La plática. Sí. ¿De dónde va a sacar tanta plata? Tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación para ello. Las fuentes, digamos, los recursos del presupuesto nacional no alcanzarían para indemnizar a las víctimas en muchísimos años. ¿De dónde podemos obtener fondos nuevos? Por supuesto, no de más impuestos. Pues a lo mejor podemos pensar en utilizar fondos, recursos de actividades ilícitas de las que ha habido extinción de dominio, destinarlas hacia allá.
En la ley, en el proyecto de ley de sometimiento está previsto que las personas que entreguen sus bienes las personas que entreguen sus bienes fruto de actividades delictivas en estructuras criminales de alto impacto pueden conservar una parte siempre y cuando entreguen el resto, y ese resto, que es el más del 90%, 94%, se destina preferentemente a las víctimas. Entonces ahí puede ser otros recursos, cuantiosos, pero probablemente todavía no alcancen. Entonces, habrá que mirar más de otro lado cómo articulamos y le damos más recursos a ese esfuerzo enorme de la sociedad colombiana. Ahí lo que la gente diría es, ojalá recauden bastante, ¿no? Ojalá decomisen y hagan extinción por montones. Para poder, exacto. Porque no se ve platica. En eso ¿Y cuánto es que se necesita? ¿Cuánto estiman ustedes que se necesita para la reparación? Muchísimos billones de pesos. Es una cifra muy, muy larga que ahorita de memoria no tengo, pero en términos presupuestales sería el esfuerzo como de 20 años. Bueno, otro tema facilito de los que le tocan a usted, que no son chicharrones, como dicen, el sometimiento. Sí. ¿En qué va el asunto y qué podemos esperar para este segundo semestre? Pues mire, yo lamenté mucho que no se hubiera aprobado ese proyecto de ley en la legislatura pasada por lo siguiente, porque yo estoy convencido de que para unas estructuras criminales que no son políticas, son estructuras criminales que tienen ánimo de lucro, si les vamos a proponer un desmonte pacífico, paralelo al desmonte pues por la acción serena pero firme de la fuerza pública, es importante tener las reglas de juego claras. Es decir, que ellos sepan, aquí yo me enfrento a dos alternativas, la persecución policial, lo de morir en el tejado como el ejemplo que tenemos, o la posibilidad de desmontar toda la estructura y entregarnos, lo cual implica asumir la responsabilidad penal, es decir, pagar cárcel, pero con una rebaja, a mi criterio, generosa, entregar los bienes y conservar un porcentaje, 6%. hasta el 6%, que les da para vivir después de que salgan de la cárcel el resto de su vida, entregar la información sobre las rutas, sobre las economías ilícitas en general, reconocer, contribuir a la verdad, pero yo creo que eso tiene que estar claro antes, que esa es la oferta del Estado, que no se va a negociar eso, es decir, no se va a negociar si me dejan el 6 o el 4 o todo, si la cárcel es 0 o tal, no. Porque eso no es una negociación de carácter político, es un acercamiento judicial para someter a toda la estructura y entonces debe haber una oferta clara del Estado. Por eso el gobierno presentó ese proyecto de ley cuando los acercamientos estaban apenas comenzando. Insistiremos. Con modificaciones respecto del proyecto inicial, recibimos muchísimos comentarios, tanto de actores institucionales como de actores políticos no institucionales, de organismos de la sociedad, en fin, y todos los escucharemos, pero insistiremos en ese proyecto. Recalca usted, obviamente, que es un proceso, ahí hay una negociación judicial y que eso no es una negociación del gobierno. Política, sí. Y me hace acordar, los venía metiendo en lío su colega de gabinete cuando se puso a explicar un poquito el tema y se le interpretaba otra cosa. ¿Mala leche de la gente o qué? Mala interpretación de los intérpretes. Ah, sí, no sabemos escuchar de vez en cuando. No, mire, digamos que a veces uno se puede equivocar de palabras en alguna cosa. Recuerdo, ya que me hace caer en cuenta de eso, que un día saliendo de algún debate en el Congreso, yo me equivoqué y a cambio de mencionar el Estado Mayor Conjunto dije Nueva Marquetalia. Bueno, eso me tocó llamar medio por medio y decir, mire, fue un lapsus. Mencioné el uno por querer mencionar al otro, porque se me iba a armar, pues hay un problema grave. Y a veces uno se equivoca de palabra. Y es que fuera de broma, digamos, estando en esa, ustedes no pueden dar papaya, ¿no? No se puede equivocar en una porque ahí los agarran. Y duro. Pero hablando de cosas, y ahora que trajimos a colación a su colega, ¿usted cómo ve la articulación dentro del propio gobierno para sacar adelante las propuestas, para sacar adelante los proyectos? Porque a veces uno los ve, la percepción, a lo mejor es una lectura equivocada, pero a veces uno ve que como que no están tan armonizados. Pues mire, somos un equipo de trabajo que tiene muy claros los fines del gobierno, es muy claro el liderazgo del presidente, todos vamos en el mismo sentido, pero también reconozco que es un gabinete, un equipo de gobierno plural, con gentes de distintas generaciones, con una proveniencia, con un origen político distinto o técnico distinto. Entonces también en eso hay pluralismo, pero le aseguro que tenemos claro hacia dónde vamos y cómo llegar y las metas y objetivos del gobierno. Y tienen claro, por ejemplo, ahorita
cuáles son los proyectos prioritarios. Yo lo recuerdo a usted en febrero diciendo, de pronto me toca esperar porque hay otros proyectos que son más urgentes. En esta ocasión, para esta legislatura que arranca el 20 de julio, ¿cómo va usted en la fila? Para el gobierno es absolutamente prioritario las reformas de contenido social, es decir, reforma de la salud, reforma laboral, reforma pensional. No, pues ya Eso le tocó sigue de siendo último. así. No, Ya le tocó de último. ahí voy, en una segunda prioridad, digámoslo así, para que no suene a que me estoy latigando. No, pero ahí está haciendo la fila juiciosa. Ministro, ¿cada cuánto habla usted con el presidente? Con mucha frecuencia, varias veces a la semana. ¿Y con el expresidente Gaviria? Hace mucho que no hablo con él. Yo lo respeto, lo admiro, he hablado a lo largo de mi vida varias veces con él, pero este año no recuerdo haber hablado con él. Y de vez en cuando no se despierta usted por la mañana y dice, ay, hombre, haberme metido yo en estas, no sé, pudiendo estar en la academia, en el externado feliz, ¿no lo piensa? ¿O su esposo, Mauricio, no le dice, hombre, ¿para qué te metiste a esta vaina? Ahí la respuesta tiene que ir en doble línea. Yo, por el contrario, todos los días me despierto diciendo, qué maravilla de oportunidad la que he tenido. Yo estoy, realmente es una actividad fascinante, sí, estoy muy contento, así me la pasé todo el día peleando, creo así que es la pelea de la vida. Mauricio ha pagado las consecuencias, creo que se va a inscribir en el registro de víctimas, nos vemos mucho menos de lo que nos veíamos antes, a veces es un par de comunicaciones telefónicas de 3, 4 minutos y me toca decirle ya te puedes contar a la reunión, charlamos luego y luego puede ser al otro día y me tocó quedarme en otra ciudad, en fin. Entonces ese reclamo que usted se menciona puede venir más por él, pero yo estoy muy contento como estoy. Pero él entiende, dice, no, Mauricio sí. Está juicioso, está trabajando, por favor. Sí, sí entiende, claro que sí. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en El Espectador. Esperamos que le vaya bien a usted, siempre decimos que les vaya bien a ustedes, que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien al país, que las cosas buenas salgan, que haya consensos y que no nos quedemos con ganas de avanzar y sin lograrlo, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias y aquí a disposición de ustedes siempre. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente en una nueva entrevista del Espectador.